empresarial en tiempos de pandemia, nuevas preguntas, nuevas respuestas. Yo soy Javier Pollán, soy el director de Marketing y Desarrollo Comercial de la Cámara de Comercio y antes de comenzar querría dar unas pequeñas pautas que nos van a ayudar a definir, a trabajar mejor y desarrollar mejor este encuentro. Este encuentro va a ser grabado, por lo que os pedimos que cerréis las cámaras por cuestión de privacidad y también os pedimos que pongáis vuestro nombre e identificación de empresa pues para que después podamos controlar mejor las preguntas que podéis hacer a través del canal preguntas que tenemos dispuesto en el chat y que podéis canalizar a través de él todas las preguntas que queráis y que pasaremos a nuestros invitados. Los micrófonos también van a ser silenciados para que precisamente no haya ruidos de fondo y podamos pues, seguir mejor todo el desarrollo. Y os recuerdo, los que no sois socios del Club Cámara, como Ibercaja, pues que este es un club en donde queremos dar visibilidad a las empresas, donde trabajamos para ayudar a potenciar y desarrollar el nuevo negocio de todas las empresas y os invitamos a que vengáis a vernos, nos conozcáis y, por supuesto, os adhiráis. Quiero dar la bienvenida a nuestro presidente, Ángel Asensio, presidente de la Cámara de Comercio de Madrid. Buenos días, Ángel, bienvenido. Y te voy a dar ya paso para que puedas presentar a nuestro invitado de hoy. Ángel, tienes tu palabra. Muchas gracias, Javier. Pues nada, buenos días a todos, bienvenidos. Quiero saludar especialmente a José Morales, director de Ibercaja Banco y director territorial en Madrid, a Juanjo Sánchez Puz, presidente honorífico del Club Cámara, miembros del Pleno de la Cámara de Comercio, socios del Club Cámara, equipo de Ibercaja, empresarios, buenos días a todos y bienvenidos a una jornada más de Tribuna Empresarial, donde ya sabéis pues, que lo que hacemos es presentar empresas que pertenecen, como el caso de Ibercaja, socios protectores del Club Cámara, que pues, gente con gran prestigio, como nuestro amigo José Morales, Pepe para los amigos, que te doy la bienvenida y es un honor y un placer tenerte aquí. Esta tribuna lo que pretende es crecer gente del nivel de Pepe, de que puedan darnos una visión de la economía, del futuro y desde el punto de vista evidentemente sectorial y desde el punto de vista general, como es en este caso la posibilidad del sistema financiero, que nos puede dar pues, una visión mucho más transversal porque al final operan con todos los sectores. Hemos tenido un año complicado, un año muy difícil para todos, en lo que en economía definimos como cisne negro porque es algo que no tenía precedentes, que no haya comparativa y que no se preveía ni se esperaba que nos pudiera llegar. Por lo tanto, ni había experiencia, ni había conocimiento, ni había preparación. En ese impacto que nos provoca en el año 2020, hace un año justamente ahora, un año y unos días ya, pues nos encontramos que de la noche a la mañana nuestros negocios cerrados, la gente no puede salir a la calle, en un país como España que entre el directo y el indirecto de la influencia del turismo en el PIB nuestro llega a sumar un 25%, se corta porque no hay movilidad y mucho menos entre países, nos afecta directamente a un 25% del PIB y los gastos siguen corriendo en las empresas, pero los ingresos se cortan. Por lo cual la situación es tremendamente compleja, ¿no? Y se hacen dos medidas fundamentales, que una es los ICOs y otra es los ERTEs, que sirven para ese primer golpe. Entonces ahí la actividad de la banca fue esencial. Con Pepe estuvimos hablando en muchas ocasiones, ya sabes que nosotros trabajamos y defendimos la idea de que no fuera un año de carencia, sino 2 años de carencia, porque no teníamos nada claro que esto se iba a recuperar en invierno, en octubre del año pasado, sino que nos daba miedo que había la posibilidad, ante la incertidumbre y ante el desconocimiento, que pudiera prolongarse mucho más, como de hecho se ha producido, con lo cual teniendo 2 años de seguridad ha sido mucho mejor, mucho más seguro, a la redundancia, para todas las empresas, y si no además se hubiera colapsado el sistema económico y el sistema financiero, porque la economía no se ha recuperado, por lo tanto las empresas no han podido generar los recursos necesarios para devolver esos préstamos y pues ya esperamos que para el año que viene empiece ya a volver a una normalidad. Por tanto, el papel del sistema financiero, Ibercaja, ha sido fundamental, sí que es esencial, ha sido esencial de estar abiertos, de dar respuesta y de dar rápidamente los ICOs, conceder los ICOs a las empresas, porque
era el salvavidas necesario para que no se nos hubiera derrumbado todo el tejido empresarial. Y cuando hablamos de derrumbarse el tejido empresarial, parece que hablamos de que los empresarios se hunden. No, si se hunde la empresa, se hunde todo el contenido de la empresa, que es el empleo. Y cuando hablamos de empresa, hablamos de empleo. Cuando hablamos de empresa, por lo tanto, hablamos del mayor escudo social que hay. Y es lo que tenemos que salvar porque es lo que más ha amenazado, lo que más ha pegado más duro, como ocurre, como están haciendo en otros países, ¿no? El otro día teníamos que hablábamos con el embajador en Kazajistán, donde nos decía que el 8% del PIB lo han dedicado directamente en vena a las empresas de ayudas directas, porque tienen clarísimo que tienen que salvar el tejido empresarial porque es la forma de salvar el empleo, ¿no? Aquí por otras circunstancias pues no podemos. Y es verdad que esta pandemia nos ha hecho también que un problema coyuntural, que es el virus, nos tiene que servir para hacer cambios estructurales que ya eran necesarios y que evidentemente en el post-COVID van a ser mucho más necesarios porque vamos a un mundo más competitivo. Hablamos lógicamente de la digitalización, que ya en unos meses hemos avanzado lo que nos hubiera costado años. Esta pandemia nos ha obligado, nos ha forzado a avanzar más. Hablamos de la sostenibilidad, que siempre ya llevamos años hablando, pero que es algo de responsabilidad personal, de tener un mundo mejor y dejar un mundo mejor a nuestros hijos, y además es que el mercado nos lo va a exigir, ¿no? Tenemos que ser mucho más eficientes, mucho más competitivos. La internacionalización, que es uno de los papeles fundamentales que hace la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, es una herramienta clave para poder crecer, es decir, en vez de estar en un país, estar en muchos países y diversificar el riesgo al estar presente en diferentes mercados. Y bueno, pues todo esto, el sistema financiero es nuestro socio, es con el que tenemos que ir mano a mano los dos juntos para que las empresas poder crecer, y para eso necesitamos siempre tener nuestro partner, que es el sistema financiero Ibercaja, que es fundamental, y que Ibercaja está al lado de las empresas, lo ha demostrado en esta crisis, lo ha demostrado anteriormente, y José Morales, que está muy cerca de ellas, está a pie del terreno de la banca de toda la vida, de no solamente los números de la empresa, sino conocer quién hay detrás de la empresa, que es la banca de toda la vida, y el compromiso que tiene con su proyecto, que eso es clave para que se devuelvan los préstamos que se pide a la banca. Entonces, esa tal labor que estáis haciendo desde Ibercaja es muy importante y muy necesaria, y más en estos tiempos y en el futuro, que también tendremos que hacer inversiones, y estamos hablando también que os vamos a necesitar y que sois muy importante el tema de los fondos europeos, donde cuando se vayan concediendo por sectores o por empresas, evidentemente pues el sistema financiero en muchas ocasiones, con algo aprobado, podrá adelantar a las empresas o a los sectores lo que ya se ha comprometido Europa a dar, que tardará más tiempo por lo lento que es burocráticamente hablando, que lo comentábamos al principio en general Europa. Y bueno, pues hay que hacer esas transformaciones necesarias, adaptarse a los nuevos tiempos, vital para sobrevivir y reforzarnos. Y también tenemos que mirar en un futuro, y aprovecho en esta jornada de hoy, que otro de los retos importantes que tenemos es, uno, la reindustrialización fundamental. Tenemos que recuperar más peso de la industria en nuestro PIB. Lo decía Pepe hace un momentito, que sufre menos, y se ha demostrado desde la crisis de 2008. Las zonas más industrializadas de España desde el 2008 son las que menos empleo han perdido, y además el que tienen es un empleo de más calidad y más durabilidad. Y luego el siguiente punto, que es el tamaño medio de la empresa, de la pyme española, que tiene que aumentar. Y tiene que aumentar por crecimiento inorgánico. Y ahí, una vez más, el sistema financiero va a ser fundamental, de hacer planes estratégicos de uniones, fusiones o adquisiciones para aumentar el tamaño, aprovechar sinergias, hacer economía de escalas, que va a ser muy, muy importante. Y no me extiendo más. Yo creo que ya he puesto unos cuantos temas encima de la mesa que tú, Pepe, conoces, manejas fenomenal, y por lo tanto te doy de nuevo la bienvenida. Gracias por estar aquí, gracias por estar fidelizado Ibercaja al Club Cámara, que tengo que deciros a todos que en el 2020, a pesar de las circunstancias, no solamente no hemos decrecido en los socios del Club Cámara, sino que hemos crecido, y eso es un dato, una gran satisfacción por esa fidelidad de las empresas a la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, y por supuesto nuestro compromiso de que tengan la visibilidad, el retorno, y que formemos un grupo, un equipo y ese orgullo de pertenencia. Gracias, Pepe, por estar ahí, y te doy la palabra es tuya. Ángel, muchísimas gracias. Yo creo que, bueno, pues estamos satisfechos de cómo hemos llegado hasta aquí, a pesar de todo lo que ha caído. Yo creo que, en primer lugar, porque tenemos la obligación, además, y yo en mi caso creo que como en el tuyo, el honor de contar con equipos fantásticos, ¿no? El tuyo en la Cámara de Madrid, que conozco desde hace tiempo,
es un equipo de lujo y el que yo tengo y el que tenemos en el banco también lo es. Yo creo que, bueno, se ha puesto de manifiesto que, bueno, pues cuando las cosas se estaban haciendo bien, cuando tenemos gente capaz, cuando tenemos equipos que trabajan bien organizados y trabajan pues con talento, pues a pesar de lo malo que hemos vivido, pues las cosas pueden ir saliendo adelante, ¿no? Yo creo que has mencionado, y te lo agradezco, al sector financiero, a Ibercaja en particular, de una manera positiva, y yo creo que se ha puesto de manifiesto efectivamente que los bancos pues han sido y tienen que seguir siendo parte de la solución, ¿no? A veces no somos precisamente el sector más bueno, aclamado, desde hace tiempo que no lo somos. Yo siempre digo que nosotros en esta pandemia hemos tenido que dar sobre todo liquidez, ¿no? A particulares y a empresas, ¿no? Y nosotros, bueno, lo que damos es crédito con el dinero de nuestros depositantes. Tenemos la obligación de hacerlo bien porque no es nuestro dinero. El dinero que nosotros prestamos es el dinero del que tenemos que dar cuenta a los depositantes que lo han depositado, valga la redundancia, en el banco. Pero es cierto que la crisis ha puesto de manifiesto algo que ya todos sabíamos, y es que la liquidez es esencial, ¿no? Yo recordaba hace ya muchos años, pues llevo tiempo en este trabajo, que la liquidez y la caja es como el aire, ¿no? Tú puedes tener la mejor salud del mundo, pero si te tapan la nariz y la boca te mueres. Y una empresa puede tener la máxima solvencia, puede estar fantásticamente bien preparada, pero si le dejas deja de tener caja, se viene abajo. Como se ha puesto de manifiesto en esta crisis, uno de los principales aspectos que teníamos que solucionar, y es donde hemos intentado en la banca, yo creo, poner remedio, es a la liquidez de las empresas, que es la que se ponía en peligro desde el mismo momento en que paraban su actividad, obligadamente o porque no había quien fuese a comprar. Y eso yo creo que, bueno, pues lo hemos hecho razonablemente bien, a pesar de lo cual, como todos sabemos, va a haber muchos muertos también desde el punto de vista empresarial, porque efectivamente pues esto se llevará por delante a algunas empresas y comercios que o bien ya tenían alguna debilidad o la permanencia en esta situación es demasiado larga, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí que seremos capaces de salvar a la mayor parte del tejido empresarial, y ese es el compromiso que tenemos que tener y con el que nos levantamos con ganas cada día de ayudaros a vosotros como Cámara de Comercio y a las organizaciones de empresarios para intentar buscar soluciones a medida. Y los ICOs, sin duda alguna, como has puesto de manifiesto, y los ERTES, evidentemente, han sido una magnífica solución. Hubiéramos podido encontrar otras, en otros países se han encontrado también otras soluciones, pero nosotros hemos encontrado estas y son las que tenemos que ayudar a poner en marcha, a seguir poniendo en marcha, porque todavía tenemos que seguir haciéndolo durante un tiempo. Hoy veía los datos, nosotros hemos formalizado ya 2.000 millones de operaciones ICO, ¿no? Ya, bueno, pues es una cifra importante con la que hemos podido pues, solucionar en muchos casos la situación de la pandemia, ¿no? Y tendremos que seguir haciéndolo. O sea, esto no ha terminado todavía, ni mucho menos, hasta que no terminemos de tener una normalidad lo más parecida a la que teníamos el año pasado, vamos, hace 2 años. Pues, Pepe, pues totalmente de acuerdo contigo, y es actividad esencial y es objetivo salvar empresas, porque al final muchas veces la gente dice, salvar empresas parece que es salvar al empresario. No, salvar empresas es salvar el empleo, salvar la sociedad, salvar la economía y salvar todo el sistema que tenemos, que es lo que tenemos que darnos cuenta todos, que una empresa es no el continente, el contenido, y me refiero sobre todo en la parte de las personas. Siempre comento, cuando hay un empresario, y tú lo conoces muy bien,
es una persona que asume un riesgo de lo que tiene y de lo que no tiene, porque por eso se endeuda muchas veces, ¿no? Y con ese riesgo que asume monta una empresa, y esa empresa tiene empleados. Y los empleados consumen, que es más del 50% del PIB. Si no hubiera consumo, pues no funcionaría. Y entre la empresa y el empleo es de donde salen los impuestos, precisamente para pagar el empleo público y todos los servicios públicos. Esto es algo que tenemos que ser muy conscientes de la importancia que tiene para nuestro presente, para nuestro futuro, y que parece que en los últimos años se haya perdido un poco. Pero bueno, a veces las pandemias pueden servir también para estas cosas, ¿no? Y decías las medidas, y es verdad, hay medidas que podríamos haber tomado más. Lo que pasa es que yo siempre he comentado, hay dos debilidades que nos coge en España esta crisis. Una que era una fortaleza, que era el turismo, como decía antes, pero claro, como pasamos de 100 a 0 porque nos cortan la movilidad, el 25% del PIB se nos va al carajo. Por eso yo siempre he defendido que tenemos que mantener el equilibrio entre actividad económica y seguridad sanitaria, porque ya el 25% del PIB se nos ha ido. Y luego, por otro lado, el alto endeudamiento que tiene España es lo que permite tener menos capacidad de maniobra que otros países para esas ayudas directas a las empresas que han hecho otros, porque el objetivo es salvar la empresa. Y en este mundo tan cambiante, Pepe, la innovación... ¿Cómo ves la innovación tan necesaria para la empresa, para adaptarse, evolucionar, ir por delante? ¿Qué opinas? ¿Cómo lo ves, la necesidad de la innovación? Nos ha puesto a prueba esto, evidentemente, de la necesidad de la innovación y de la innovación empresarial en especial, ¿no? Lógicamente. Primero porque todo ha cambiado desde lo que los clientes esperaban de nosotros, que lógicamente en una situación de pandemia se ha puesto de manifiesto que es distinto. Ha cambiado la forma de hacer negocio. Yo estaba el otro día en un restaurante y me contaba cómo, bueno, pues han pasado de vender el 95% en las mesas del restaurante a más de la mitad fabricarla, hacerla para que alguien se la lleve a casa o ir a llevársela a casa, ¿no? Ha cambiado el modelo de negocio en muchas ocasiones y también han aparecido competidores a los que hay que hacer frente o, bueno, pues, o de los que hay que aprender, ¿eh? Porque lógicamente en esta situación, fijaros en qué poco tiempo ha ocurrido tanto, ¿no? Yo creo que nos ha vuelto a recordar lo que nos recuerda a veces el estudio este de Standard & Poor's, que reconoce que fíjate, en 1920 la antigüedad media de las empresas que cotizaban en el Standard & Poor's era de 62 años, en 1920. Hoy la antigüedad media de las empresas que cotizan en el índice es de 12 años. Evidentemente, tenemos que prepararnos pues, para una longevidad distinta de la que tenemos lógicamente que aprender y que cambiar, ¿no? Por lo tanto, la innovación ya, además, no puede ser algo de, bueno, pues que tenga coto o que sea el coto de un equipo de profesionales dentro de la empresa. Tiene que estar tiene que estar en el ADN de la empresa. Tiene que integrarse en todas las áreas de la empresa, tiene que constituir una forma de trabajar y una cultura en la organización. Esto quizá es uno de los aprendizajes de esta pandemia, ¿no? Hemos tenido que reinventarnos, que reinventar, que recalcular muchas de las cosas que hacíamos y esto va a seguir ocurriendo porque vivimos en un mundo de cambios cuya velocidad nada tiene que ver con la que teníamos hace tiempo, ¿no? Yo creo que sin duda alguna la innovación es nuestra asignatura, no sé si pendiente, pero la asignatura que vamos a tener que seguir aprobando continuamente. Así es, Pepe. Tiempos de cambios o cambio de tiempo, que no sabemos una de ellos. Y en esto, la supervivencia del ser humano siempre ha sido, del ser humano, no del ser vivo en general, es la capacidad de adaptación, ¿no? Y la empresa, naturalmente, sin ser un ser vivo, pero casi funciona como tal, en la capacidad de adaptación, como bien estás diciendo, a través de la innovación, es fundamental, ¿no? Y ¿cómo ves tú que podemos adaptarnos la gestión empresarial a esa nueva realidad de nuestros consumidores, de nuestros clientes en general? Bueno, lo tenemos que hacer porque antes lo mencionábamos, ¿no? Y los consumidores
que os voy a contar a los empresarios. Ahora, bueno, pues se nos ha ocurrido que lo queremos todo a cualquier hora, cualquier día de la semana y además cuanto antes. Si antes nos conformábamos con que si comprábamos algo por internet nos llegase a los 2 días, 3 días o, bueno, pues dentro de la semana, ahora nos parece normal tener que recibirlo en unas pocas horas. O sea, en primer lugar, bueno, pues el consumidor se ha vuelto más exigente, ¿no? Y tenemos, por lo tanto, que adaptarnos a esa situación. El consumidor ya lo hace, bueno, pues desde cualquier canal, en cualquier momento, desde cualquier lugar, está totalmente deslocalizado. Esperar a que venga, a que abramos la puerta de nuestra empresa es, digamos, en estos momentos un deseo que no conviene, al que no conviene aferrarse, ¿no? Tenemos que prepararnos para eso, ¿no? Y eso, lógicamente, también comporta cambios como empresa, no solo con los clientes que lo provocan ellos en buena medida, aunque tenemos que anticiparnos y que las expectativas que debemos generar sean satisfechas, pero también lo provoca con los proveedores, porque en la medida en que tenemos que tener una relación distinta con los clientes, la vamos a tener que tener con los proveedores, donde también esa omnitemporalidad, esa omnicanalidad va a ser necesaria. En definitiva, nos tenemos que plantear todos los procesos del modelo de negocio, ¿no? Desde la producción hasta la postventa, pasando por la comercialización. No puede ser de otra manera que con la ayuda de la digitalización, con la ayuda de todos los cambios que los clientes nos están pidiendo, tenemos que impulsar de inmediato, porque además la diferencia posiblemente con otras crisis es que en esta no hemos tenido tiempo de pensárnoslo. Hemos tenido que actuar sobre la marcha porque las cosas han sobrevenido en momentos, o sea, en horas. En horas hay quien ha sido capaz de adaptarse y de tomar decisiones que ha hecho que salve la vida a su empresa, salven sus puestos de trabajo y además ofrezca una alternativa que posiblemente estaba entre la expectativa que pudieran tener los clientes, pero que no se había desarrollado, ¿no? Tenemos necesariamente que repensar, seguir repensando la forma en la que actuamos y el cómo hacemos las cosas, que no pueden seguir siendo como se venían haciendo, sino tienen que seguir siendo como tenemos que hacerlas, ¿no? Que no siempre necesariamente ahora es igual, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? Y esa sensación de inmediatez que, como bien comentas, en el canal online, que tiene que solucionarse todo, y la capacidad de adaptación, ¿no? El sistema financiero lo hicisteis muy bien, como aplicando los sistemas, toda la digitalización, pudisteis seguir dando servicio de manera online. Las oficinas teníais algunas abiertas, pero se podía operar prácticamente sin tener que ir a la oficina y la gente ahí, ¿no? Y luego la sensación de servicio inmediato. A veces nos quejamos de nuestros hijos que lo quieren todo para mañana, pero al final son una consecuencia nuestra, porque todo el mundo quiere lo mismo. Y es verdad que frente a ir al establecimiento a comprarlo, que te lo llevas puesto, te lo llevas, quiero decir, a pedirlo por internet, que tardas 2 o 3 días, ahí hay un desfase ahí que mucha gente pues no encaja y tienes que ir evolucionando para adaptarlo. Yo soy de los que pienso que va a convivir un modelo con otro modelo, que el tema en el comercio, el tema de venta online, no puede ser, va a llegar 20-30% por esa comodidad de desplazamiento y luego un 70% por esa parte de la actividad que hacemos, de movimiento, de relacionarnos, que nos gusta mucho, especialmente a los españoles, y la climatología que tenemos, ¿no? Que esto no es Canadá, que tenían antes la venta por catálogo cuando no existía el online y que tenían los pasadizos por debajo de tierra para evitar las temperaturas de menos 20 grados, que era incomodaba muchísimo. Pero totalmente de acuerdo. Y ya has tocado el tema de la omnicanalidad, que era otra de las preguntas que es importante. Hay que estar en lo uno y en lo otro. Hay que adaptarse y además lo uno complementa al otro, porque muchas veces el que compra en la tienda física se ha informado por online o va a la tienda física, ve y luego compra por online. Entonces hay que estar en todos sitios igual. A este respecto, Ángel, permíteme, por no pasar por esto de la omnicanalidad tan deprisa, ¿no? Que los bancos además hemos sido
una muestra clarísima de cómo esto está produciéndose. Hemos tenido que declarar la digitalización acelerada, es cierto, porque los clientes necesitaban respuestas. Yo creo que como fuimos declarados servicio esencial, teníamos que tener la puerta abierta. Yo creo que en eso especialmente Ibercaja fue un ejemplo, ¿no? Ayer lo corroborábamos, se publicaba el estudio más prestigioso de este país, el France Financial, y que decía que Ibercaja, por ejemplo, digo por ejemplo porque es el caso más significativo, de las 100 marcas más reputadas de este país, ¿vale? Casi todos los bancos, es verdad, han bajado en reconocimiento y nosotros hemos subido un 30% en ese ranking, siendo pues prácticamente la única entidad financiera que ha elevado su posicionamiento, ¿no? El reconocimiento de marca en la crisis, en la pandemia. Yo creo que esto tiene que ver, y se lo he dicho a mis compañeros durante toda la pandemia y después, en los últimos momentos del 2020 y comienzo del 21, ¿no? Tiene que ver con la actitud que por lo menos en nuestro caso han tenido los empleados. Yo recuerdo momentos en los que pues, estábamos estableciendo un sistema de retén en casa para evitar que ante un contagio pues toda la oficina cayese enferma, ¿no? Y teníamos a los compañeros que estaban en casa pidiendo incorporarse ya a trabajar porque había clientes con ICOs en marcha que tenían que recibirlos cuanto antes porque había moratorias que aprobar. Durante el comienzo de la pandemia estuvimos llamando a todos los clientes para hablarles de lo que estaba pasando en el mercado, si lo que tenían era ahorro, de las medidas que ya se estaban estableciendo o estudiando, si tenían crédito, o incluso para pedirles que ayudasen, como hiciste tú, Ángel, en nuestra campaña Vamos Madrid, para ayudar a través de Cáritas a los que necesitaban clarísimamente de nuestra ayuda, ¿no? Estuvieron ahí, nuestros compañeros estuvieron ahí y de manera mayoritaria y pusieron de manifiesto cómo efectivamente todavía es necesario poner en valor el canal presencial, ¿no? Tenemos que compartir esa necesaria digitalización, esa referencia a la omnicanalidad que decíamos antes, pero sin olvidar que sigue siendo importantísima posiblemente esa experiencia de cliente que se ha demostrado que en la crisis también ha sido vital y que va a seguir siendo, ¿no? Como tú has demostrado, vamos a querer seguir teniendo contacto para, desde luego, en el mundo de la banca, seguro que para los momentos más importantes que un cliente tiene a lo largo de su vida, ¿no? Como son comprarse una casa, montar un negocio. En esos momentos la gente quiere verte a la cara, quiere sentarse contigo, quiere poder intercambiar una relación personal. Pero sin duda alguna la omnicanalidad nos va a obligar a tener alternativas que le permita al cliente decidir en cada momento por dónde nos llama, por dónde nos quiere tener accesibles y además intercambiar esos canales cuando quiera, cuando sea necesario para él. No puede ser que bueno, pues, haya dificultades para ese cambio y búsqueda de la solución a través de un canal u otro en cualquier momento del día, ¿no? Pero es cierto que no debemos olvidar en ningún momento esa relación presencial. Totalmente de acuerdo contigo, y es compaginar la una y la otra y dar la oportunidad a las dos. Y entre las dos se complementan. Una vez el mismo cliente utiliza las dos de manera, como bien has dicho, indistinta. Y cuanto más servicio, mejor le des, y dependiendo del momento, las circunstancias o la operación, utilizará uno u otro y estará ahí. Y el papel que habéis hecho, efectivamente, estuvimos muy en contacto hablando, es cómo mantener la información, cómo también hicisteis la parte solidaria, que el negocio es importante, porque si no hay negocio y no hay rentabilidad, no hay manera de sostener la estructura y la infraestructura, pero también esto no es incompatible, igual que el otro, con tener esa parte importantísima de sensibilidad, de humanidad, y a la gente que peor lo está pasando, pues estar ahí al lado de ellos, ¿no? Es muy importante. Y ahí habéis estado en primera línea, y como bien has dicho, las cosas bien hechas pues bien parecen, y el resultado es que pues lo que acabas de decir del estudio, que habéis subido muchos puntos en el ranking, y seguro que también, aparte del tema solidario, el estar al lado del cliente en los momentos difíciles, estar apoyando, buscando soluciones conjuntas, pues también eso se valora y
y se nota luego los resultados. Y luego al final tiene su rendimiento económico, como es natural, ¿verdad? Pues la fidelidad del cliente y el compromiso, está claro. Y, oye, ¿y cómo ves el tema este de lo que hemos hablado ahora? Pues hay una parte, ¿no? Se habla de la digitalización en cuanto a que se aplicará más en la flexibilidad de las personas, muchas veces de trabajar desde casa, una parte de trabajo, otra presencial, dependiendo el sector, naturalmente, dependiendo el puesto de trabajo que desarrolla la persona dentro de la empresa y dentro del sector. Pero bueno, lo que sí está claro es que hay una parte que va a ser como herramienta de flexibilidad, ¿no? Pues hay gente que en un momento dado tiene que hacer unas gestiones y para evitar ese desplazamiento y dedicarlo a hacer las gestiones, trabaja en casa ganándolo un día, dos, dependiendo la situación, ¿no? Que también pensamos lo mismo, que la interactuación de las personas es básica y es fundamental, unos más operativos, más productivos, pero hay que combinarlo uno con otro como una herramienta de flexión. ¿Y tú cómo ves que podemos adaptarnos a esta situación y fortalecer, ¿no?, los equipos de nuestras organizaciones e incluso la formación también para ello, porque es un cambio de mentalidad? Bueno, sí, es cierto, Ángel, tenemos que adaptarnos en línea con lo que estábamos describiendo, ¿no?, en las organizaciones y bueno, pues lo que sí es cierto que lo que no tenemos que tener, lo que no podemos tener es un discurso y una ejecución diferentes, ¿no? Tenemos que, bueno, pues construir todos los días las cosas que creemos que hay que hacer y se tienen que corresponder los hechos con lo que estamos diciendo que hay que hacer a la hora de ejecutar los cambios, ¿no? Creo que tenemos que desarrollar una cultura de empresa que realmente contribuya a que estos equipos ahora, bueno, pues situados de forma distribuida de una manera distinta a la que hasta ahora veníamos teniendo hace tan solo un año, puedan ejecutar bien su trabajo, ¿no? Porque, y en eso va a ser clave la comunicación interna, porque en la comunicación interna, cuando tienes a todo el mundo pues, dentro del cobijo de la empresa, del edificio, de los lugares, de las localizaciones de la empresa, es relativamente sencillo, pero cuando tienes a la gente en su casa, cuando tienes una dispersión enorme, evidentemente hacer llegar los valores y la forma de trabajar pues es sustancialmente distinta y mucho más difícil, ¿eh? Y hay que hacer un esfuerzo de comunicación muchísimo mayor, mucho más minucioso, mucho más intenso, desde luego muy distinto al que teníamos hasta hace poco, ¿no? Y también en relación a esto, a las personas y a la organización, nos vamos a encontrar con que vamos a tener que comprometer a la gente de una manera distinta, porque el teletrabajo da opciones a los trabajadores de una manera también mucho más amplia a la que lo da solamente la opción de trabajar en la empresa presencialmente. ¿Y? El hecho de poder teletrabajar te permite elegir cosas que antes no podías elegir. Y por lo tanto tenemos que ser capaces de retener talento que eligiendo de entre otras esa alternativa del teletrabajo, pues quiera permanecer fiel o quieras capturar en tu empresa. Por lo tanto, tenemos que tener muy presente que contamos con un elemento adicional que nos tiene que ayudar y no impedir retener el talento, porque bueno, pues va a ser necesario, y más en estos momentos donde como antes recordaba, es que la innovación y lo que tenemos que cambiar no depende de un equipo de ideólogos fantásticos metidos en una habitación, que los cambios tienen que ver con lo que haga cada empleado cada día, en cada proceso, en cada relación, en cada momento. Y por lo tanto hay que comprometer a todos y todos tienen que sentirse identificados y parte de ese cambio. Y las cosas no cambian hasta que todo el mundo no participa de ello. No, esto no va de que el CEO lo declare. Va de que el CEO lo declare, por supuesto, y que los demás participemos en él, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues la forma de hacer las cosas, evidentemente, del que hemos vivido en la pandemia y que todavía perdurará, y en muchos aspectos una parte del teletrabajo va a seguir siéndolo, nos va a afectar.
Yo creo, no obstante, que la oficina, igual que antes mencionabas el comercio, la oficina tampoco está muerta, ¿eh? O sea, la oficina sigue siendo un lugar de encuentro donde es necesario en algún momento, a pesar de las empresas que tienen teletrabajo y que todavía apenas la tocan, en la que tienen que encontrarse, y cada vez lo harán más porque volveremos a una cierta normalidad en ese aspecto, y es insustituible una parte presencial, como antes decíamos que también es insustituible una parte presencial a la hora de acceder a la experiencia de comprar, ¿no? Y en ese aspecto yo tampoco auguro que la situación que hoy tenemos de oficinas vacías, de edificios, de lugares prácticamente fantasmales perdure, ¿no? Tenemos seguramente esa necesidad del ser humano nos llevará otra vez al encuentro. Pero ojo, cuidado, que tenemos que ser capaces de hacer atractiva esa presencia y esa retención del talento que tiene ahora la opción de elegir. Yo, y perdona y termino, nosotros tenemos un ejemplo muy significativo en relación a nuestros equipos comerciales. Nosotros hace ya tiempo que habíamos dotado a todos nuestros equipos comerciales, los gerentes de empresa, que alguna vez te he contado, Ángel, de equipos en movilidad, de equipos portátiles que les permiten cerrar una operación con un cliente en la propia empresa del cliente, sin que el cliente tenga que desplazarse a ningún sitio, ¿no? Ese equipo en movilidad en la pandemia les ha permitido trabajar desde casa o desde cualquier sitio, pero vuelve a ser necesario que el servicio que prestemos con ese equipo en movilidad sea un servicio como el que estaba pensado, para que el cliente sea el que elija dónde quiere que le atendamos, no para que estemos en casa teletrabajando. El riesgo que podemos correr es que ya que tenemos un equipo en movilidad, pues vamos a quedarnos y lo hacemos a distancia. No. De nuevo, hay que recordar que todo lo que hagamos con las herramientas en movilidad en las empresas tiene que estar pensado en dar una mejor experiencia al cliente y no solo proteger, que también, la posibilidad de elegir el trabajo a distancia. Cierto, has dicho algo muy importante, bueno, has dicho todo importante, pero quería resaltar de lo que has comentado la parte de la palabra experiencia, la experiencia de ir a la oficina, sentirte identificado con lo que hay allí, la marca, el servicio, el compromiso, la empresa, es muy importante. Y en el comercio igual, dice, ya no va a ser solo ir a comprarte un determinado producto, sino qué experiencia tengo al ir a ese producto, pues cómo me atienden, lo que veo, el entorno, la decoración. Es muy importante la palabra experiencia que has dicho y cómo se van combinando esas dos cosas. Y la retención del talento también, como bien has dicho, que es una oportunidad para en casos de talento que no puedes tener dentro, pues poderlo tener en temática, pero a la vez es una amenaza que hay que fidelizarlo para que no se nos vaya porque tiene esa posibilidad de esa flexibilidad. También es una oportunidad para España, que ya sabes que todos los datos dicen que es el país que mejor se vive del mundo y es lo que más envidian, a lo mejor para que puedan trabajar para otras empresas y venir aquí, con lo cual gastan y consumen aquí. Hay que ver, como empresarios tenemos que ver también siempre la posibilidad de negocio. Y todo esto, además de lo que has dicho, que es todo cierto, también se habla ahora de la sostenibilidad, algo muy importante. Lo que decía, por conciencia propia, por responsabilidad de un mundo mejor, más sostenible para nuestros hijos y sobre todo porque el mercado, sobre todo, porque si no lo vendes, lógicamente, nos lo va a exigir. O sea, o estás o te has quedado fuera. Entonces, ¿cómo podemos activar el ADN en nuestras organizaciones? ¿Cómo lo ves? Bueno, primero haciendo que, lo recordaba antes al hablar del talento, ¿no? Y de la forma en la que tenemos que capturarlo, enamorarlo, cautivarlo, ¿no? Aquí también tenemos que hacerlo, pero no serlo, no parecerlo, sino serlo de verdad, ¿eh? Tenemos que ser sostenibles y tenemos que ser fieles bueno, pues a los criterios de sostenibilidad ambiental, social y de buen gobierno, pero tenemos que de verdad no solamente basarlo en un discurso, sino en hechos que tenemos que poder aplicar pues cada día, ¿eh? Y también de nuevo aquí volvemos a lo mismo, hay que involucrar a todos, ¿eh? Hay que involucrar porque cuando uno pretende
hacer una política sostenible, tiene que incorporar a la misma a todos los grupos de interés. Tienes que involucrar y comprometer a tus clientes, a tus proveedores, a tus empleados, a tus inversores, a tu audiencia, a todo aquel que tiene relación contigo, ¿no? Y tenemos que hacerlo, además, de una manera que podamos identificar claramente dentro de los objetivos que tenga la empresa. No puede ser, repito, un discurso. En esta materia, la sostenibilidad requiere de una minuciosa identificación de todas las cosas que deben de cambiar para conseguir de verdad ser sostenibles y ser fieles a los principios de buen gobierno y también de solidaridad social, ¿no? Bueno, yo creo que nosotros estamos intentándolo hacer desde hace tiempo. Tenemos no solo los procesos preparados para conseguirlo muy pronto, sino también tenemos incluso productos, tanto en el ámbito del ahorro como en el ámbito de la inversión, destinados especialmente a inversiones en el ámbito de la sostenibilidad. Importante. Y hablas también hablabas de los equipos de trabajo, el compromiso y la implicación. Eso es clave, ¿no? para el éxito de las empresas, porque como bien has dicho, el CEO puede definir una estrategia, pero si el equipo no la sigue, no se compromete, no se implica, no se consigue. Y tengo que decir que en Ibercaja lo habéis hecho muy bien, y también permíteme presumir del equipo de la Cámara, que también lo ha hecho muy bien, se ha comprometido y se ha implicado, y eso es lo que ha conseguido pues, el año 2020, que haya sido, dentro de las desgracias, de las circunstancias de la enfermedad, un año para el balance de la Cámara positivo, por esa implicación y por ese compromiso, como tú bien has dicho. Y todos trabajando, porque todos tenemos un jefe, que es el cliente. El cliente es el jefe de todos, es para el que todos tenemos que trabajar. Ese es el que manda, ese es el que decide y ese es el que nos hace que nuestra empresa sea sostenible económicamente hablando, aparte de la otra sostenibilidad. Y luego tengo dos preguntas que te quiero hacer, dos en una, y luego pasamos a turno de preguntas. Después de mí me gustaría que hiciera una pregunta el presidente de honor del Club Cámara, Juanjo Sánchez Puig. Pero antes quería hacerte una, pues, ¿cómo ves tú que se gestiona la gestión financiera de las empresas ahora mismo? Estamos hablando de ICOs, estamos hablando de algo que tú y yo comentamos y lo pusiste tú encima de la mesa hace mucho tiempo, que era el tema de Basilea, que era un problemón por las limitaciones que os daba, por lo que teníais, os obligaba a provisionar, que eso os limitaba la capacidad de acción sobre ayuda a las empresas, y estaba siendo como un yugo permanente sobre la economía española. Y luego hay otro gran problema, y es que como nos permitían préstamos a medio y largo plazo, era muy corto plazo, las cuotas estrangulaban a las empresas, como tú muy bien transmitías. Es decir, los ICOs han servido, bueno, y sobre todo estos 2 años de carencia, como los otros eran los que estaban con la ley Basilea a corto plazo, han permitido que se vayan amortizando de forma natural y gracias a los ICOs, y ya entremos en unos préstamos a largo plazo. Me he acordado mucho de ti en ese sentido, porque tú has sido un gran defensor y tú tenías una gran visión de ese tema, de que era un problema para el sistema financiero y para la empresa española. Y ahí esperemos que estos ICOs den la visión de cómo se tienen que gestionar las finanzas para que las empresas tengan la capacidad de devolverlo y no le estrangules o no le obligues a un exceso, ¿no? de fuerza. Entonces te quería preguntar, ¿cómo ves la gestión financiera de una empresa? ¿Qué harías ahora con los ICOs, con toda esta amortización? Y luego una hoja de ruta también, te hago las dos en una, que nos permita adaptarnos constantemente a lo que está por venir, ¿no? Y a esos terrenos inexplorados, a esta incertidumbre que tenemos después. Pues efectivamente, Ángel, no se puede sorber y soplar. Y a veces nos pedían sorber y soplar, ¿no? Pero tú, si le dices al sistema financiero, conceda usted crédito, pero si lo concede, le penalizo con determinado incremento en las dotaciones que le van a castigar el capital y le van a castigar, evidentemente, los beneficios que tiene que distribuir para ser un negocio atractivo para los inversores, estamos soplando y sorbiendo, pero hay que hacerlo en una medida, también es cierto. Bueno, aquí el primer problema que nos pudimos encontrar y que se resolvió favorablemente fue el que todo el crédito que tenía que conceder o aplazar el sistema financiero
no dañase la cuenta de resultados de una manera gratuita, ¿no? Yo creo que eso sí que se consiguió. Tú y yo, como bien recordabas, en todas esas conversaciones que tuvimos y alguna presencial con la cercanía del presidente del ICO, ¿verdad?, en momentos críticos, hablábamos y bueno, yo creo que se ha conseguido razonablemente de la necesidad de ampliar las carencias, de ampliar los plazos, porque lo que no se podía es pretender que la gente recuperase la actividad normal y por lo tanto la capacidad de pago y el flujo de caja a la velocidad que exigía las primeras operaciones de ICO que tuvimos que conceder, ¿no? Yo creo que la presión que desde la organización como Cámara de Madrid y algunos bancos hicimos consiguió que se dilatase de forma razonable el escenario de evolución de las operaciones concedidas, ¿no? Pero es verdad, a veces cuando se habla de por qué el sistema financiero no concede más o menos o con qué garantías lo hace, pues tiene que ver con una regulación que nos limita mucho en algunas ocasiones las decisiones, ¿sí? Y eso es indudable que tenemos que a lo mejor saber explicarlo mejor, que no siempre lo sabemos explicar. Y también tenemos que defender ante la Administración, como lo hemos hecho, la forma en la que hay que posibilitar estos flujos. Porque, volviendo a la pregunta general que hacía sobre la planificación financiera, es evidente que la crisis también de nuevo ha puesto de manifiesto que tenemos que tener una solución ambidiestra. Es decir, tienes que estar trabajando el corto y el largo plazo. Es verdad, el corto porque no te entra dinero en caja y tienes que pagar los compromisos y tienes que buscar la forma de financiar eso, y el largo plazo porque tienes que estar pensando cómo resolver el nuevo modelo de negocio al que te está llevando la crisis o los cambios que se están produciendo, y ir repensando tu estrategia, porque te vas a enfrentar a un modelo en el que los costes pueden ser distintos, quizá mayores, vas a tener unos modelos de distribución que posiblemente cambien, vas a tener roturas de stock que tienes que prever en el futuro. Estás trabajando la de hoy, pero tienes que trabajar cómo abordar la de mañana. Tienes que, en definitiva, también organizar cuál va a ser tu inversión en los próximos tiempos para anticiparte a los cambios. Tienes que estar continuamente pues, tomando decisiones financieras de corto y de largo plazo. Y bueno, ¿nosotros qué podemos hacer? Pues acompañar al empresario, al comerciante en ese proceso de análisis en la parte financiera. Es lo que creo hacemos a través de nuestros especialistas y lo que tenemos que seguir haciendo, escuchar cuál es la necesidad que el cliente tiene e ir buscando la solución. En estos momentos es cierto que está muy centrada en las operaciones avaladas por el ICO en muchos casos, pero tenemos que ir, y lo estamos haciendo, también buscando otras soluciones que no pueden ser, sino también pensar en las inversiones que la empresa tiene que afrontar. Porque después de que todo esto pase, hay que seguir generando actividad y haciendo crecer a la empresa, claro, lógicamente, adaptándote a lo que el mercado posiblemente haya podido cambiar en tu negocio, pero vas a necesitar que un banco te ayude a financiar esas inversiones y tenemos que tener ya, y en esa línea estamos, nosotros desde el comienzo de este año iniciamos una atacada de conversaciones con nuestros clientes comerciantes, empresarios, autónomos, para conocer cuáles iban a ser sus necesidades de inversión para el 2021, y con la mejor de nuestras voluntades de buscar la financiación de esa inversión, la forma en la que podemos ayudarles a comprar, a desarrollar ese proyecto, esa nueva línea de producción, ese canal de distribución que quieren emprender. Yo creo que vuelve a ponerse de manifiesto que el papel del banco tiene que ser no solo pues el de la respuesta a la necesidad puntual, sino la de
el acompañamiento en la planificación a medio y largo plazo de las necesidades de la empresa, ¿no? Ahí sí también vuelve a ser importante quizá una parte presencial que no tanto virtual. Hay que estar muchas veces en ese aspecto pues viviendo. Yo siempre digo que no se puede conocer una empresa si no se visita la empresa. Absolutamente. O sea, yo no puedo saber cómo funciona algo si no te voy a ver allí. Tengo que ver el taller, tengo que ver la fábrica, tengo que estar oliendo y viendo cómo se mueve la maquinaria para de verdad ser consciente y escuchar hasta el operario que acompaña al empresario y te dice por qué esta parte del proceso es importante. Bueno, hay que vivir la realidad de la empresa para asesorar bien a la misma, ¿no? Y en eso, bueno, yo creo que tenemos equipos, yo desde luego creo que en Ibercaja no pueden ser mejores en esa cercanía a la empresa y al comercio, ¿no? Me vais a permitir que sea el aguafiestas, pero creo que José tiene un vuelo ahora, tenemos que terminar bastante puntuales y si os parece, damos paso a Juanjo que quería... Javier, Juanjo Sánchez Puig quería hacer una pregunta rápida. Sí, por eso, era para darle paso antes de que se nos acabe el tiempo. Muchas gracias, presidente. Bueno, felicidades a Javier y a Elena por la organización de este desayuno, que la verdad es que ha sido muy interesante y muy útil, ¿no? Y José, que además es muy pedagogo, nosotros que trabajamos en formación, y por ahí va mi pregunta, la gente que sepa transmitir, comunicar, también es muy importante, ¿no? Para que lo entendamos y lo interioricemos. José, hablabas de acompañar al empresario en la parte financiera, ¿no? Cuando te referías también a la estrategia del corto, del largo, de mamar del negocio, de conocerlo. En el caso del ISDE, que es un centro de formación, y de otros centros de formación que forman parte de la Cámara y con los que la Cámara tiene contacto, ¿qué nos recomiendas tú y cuál sería el modelo o la predisposición de Ibercaja para canalizar esos préstamos que las familias, los estudiantes, familias que son solventes, pero que en estos momentos de pandemia la formación siguen apostando, pero como es una inversión, no un gasto, también invierten en la formación de sus hijos pensando en un modelo de financiación? ¿Lo ves viable cuando hablas de asesorar? ¿Crees que por ejemplo, el ISDE avala, ¿no? También nos debemos de involucrar en ello. En el caso de Ibercaja, ¿estarías dispuesto también a recibir este tipo de convenios dentro de vuestra política de trabajar codo con codo con este sector, ¿no? Que es el de las empresas de formación, centros universitarios, etcétera? Más en el medio plazo, es decir, un máster a lo mejor, o más pensando también en financiaciones de carreras, ¿no? Nosotros tenemos carreras, para que te des una idea, pues como IE y CADE a los precios más altos, ¿no? Y también pensando en todo el espectro, porque la Cámara trata todo tipo de centros que tienen conexión de formación. Pero referido a este sector y a esta pregunta y estrategia, uno, nos gustaría saber tu experiencia y tu opinión breve al respecto, y dos, en el caso de Ibercaja y de ti mismo, si nos recomienda que acudamos a vosotros o no está dentro de vuestra estrategia. Gracias. Bueno, has dado de lleno. Nosotros llevamos tan solo 140 años de historia y te recuerdo que nacimos como Caja de Ahorros y Monte de Piedad, y eso quiere decir que en nuestro ADN la educación y la formación ha estado presente desde el minuto uno. No hay más que entrar en la página web de la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, que algunos recuerdan, Ibercaja, la Fundación Ibercaja en estos momentos, como para ver cómo estamos de involucrados en la formación. No voy ahora a hacer aquí una lista de programas, pero me interesa mucho el que acabas de mencionar, porque en ese aspecto yo creo que sí que podemos incluso sentarnos pronto, pero ya a ver cómo podemos integrar. Nosotros tenemos un programa de educación financiera muy potente, hace ya muchísimo tiempo. Posiblemente fuimos de las primeras entidades que nos lanzamos a través, en aquellos momentos lo lanzamos con los compañeros prejubilados como mentores y profesores de educación financiera, pero es cierto que lo que hemos ido evolucionando a un modelo más profesional de la educación financiera, y contar con las organizaciones expertas y las instituciones que tienen un cierto prestigio en esta materia nos ayudará mucho porque la clave de la solución, al fin y al cabo, de cómo una empresa o un comerciante, un autónomo se enfrenta a situaciones como la que hemos vivido, es
que le hayamos enseñado, pero no cuando está en la crisis, sino si es posible le ayudemos a aprender a bueno, pues, emprender y le ayudemos bueno, pues, a conocer las alternativas que tiene desde el punto de vista financiero para dar solución a sus necesidades. Sin duda alguna, la educación, como mencionas, y la formación en finanzas asequible a cualquier empresario, emprendedor, que ya quisiéramos que fuese tan transversal en la universidad como para que no fuera necesario, pero no lo es todavía, pues la tenemos que acometer desde ámbitos como el nuestro o el vuestro. O sea que encantados y nos tomamos nota porque esto va también de hacer deberes. Pues oye, muchísimas gracias porque esto, José, que has dicho, esto último es lo más importante, que vaya en vuestro ADN, porque esto no se trata de cubrir una solvencia que, como te digo, responde la escuela o la propia familia, son familias que van a responder siempre a la educación de sus hijos, es que en la familia el hijo o la hija es lo primero. Es sobre todo que entendáis en vuestro know-how, en vuestro expertise, porque os estamos dando un cliente, son parte, ¿no? Tenéis que ser parte integradora de la escuela, de casi nuestro departamento financiero, llevarlo muy en el ADN para que ese trato, esa excelencia que damos desde el punto de vista formativo, sea en este caso desde el punto de vista financiero, para que tengan la tranquilidad. Simplemente es que entendáis esa idiosincrasia para que esas familias se sientan cómodas en Ibercaja, que ahora que has explicado esos 130 años de experiencia, en nuestro caso nos es de gran utilidad. Así que, si te parece, te emplazamos a hablar, ¿no? y nos dices con quién quieres que hablemos, ¿vale? Tanto en ISDE como otras empresas. Sí, sí. Esto es el Club Cámara, networking y negocio, que es de lo que se trata precisamente el Club Cámara, ¿no? Oportunidades, negocio y buscar soluciones, ¿no? Que, como el caso de lo que acaba de plantear Juanjo, es muy importante para el alumno, lo cual es invertir también en el futuro de nuestra sociedad. Cuanto mejor cualificados estén, más talento, y ahí pues una posibilidad más, la parte de formación privada con la parte financiera. Esto es lo que tenemos que trabajar unos con otros, sumándonos y haciendo este país cada día más fortalecido. Javier. Muchas gracias a todos por participar. Tenemos unas cuantas preguntas que, si os parece, os trasladaremos a Ibercaja, José, para que podamos dar respuesta, porque sé que vamos muy mal de tiempo y tenemos que cerrar en un minuto. Y solo quiero agradecer, hay preguntas dirigidas hacia la concentración bancaria, hacia la visión que tiene hacia los autónomos, el apoyo, etcétera, ¿no? O sea, preguntas muy interesantes de cosas que habéis mencionado y que os pasaremos para que podamos dar respuesta, ¿no? a todas estas preguntas. Nada más que cerrar este gran desayuno. Creo que ha sido súper interesante, creo que es muy enriquecedor entender todo el sector financiero y cómo evoluciona y cómo apoya y cómo es necesario para el desarrollo económico, tan necesario para nuestras empresas y especialmente en este ecosistema, como dice nuestro presidente Ángel, pues del club. Al final es desarrollar, impulsar y hacer que las empresas puedan tener nuevas soluciones desde plano financiero, digitalización, formación, etcétera, para que la rueda siga funcionando y siga creciendo, ¿no? Que es lo que nos hace falta. De nuevo, muchas gracias en nombre de todo el equipo. Gracias al equipo de Ibercaja también por todo el apoyo que nos ha dado en la presentación. Al de cámara, por supuesto, también por el trabajo hecho. Por supuesto, José, muchísimas gracias por estar con nosotros, y Ángel por hacer de moderador, como siempre, también, y tan bien dirigidas las preguntas hacia el sector empresarial, que al final es el que tratamos de impulsar en todos los ámbitos, ¿no? Gracias también a vosotros por el apoyo a todo el equipo, ¿no? Fenomenal. Querido José, querido Pepe, querido amigo, muchas gracias, y sois un elemento, una parte fundamental de la solución. Esto tenemos que tenerlos todos muy claro. Muchas gracias a ti, Ángel. Muchas gracias a todo el equipo, como decía antes, fantástico que tienes ahí, que ha organizado esto con el mío, que no es que no es sino el que me da la vida, ¿no? Porque son los que hacen que sea fácil lo que me toca hacer, ¿no? Este fantástico equipo que tengo aquí en Madrid, que son casi 1000 personas, o sea que no son pocos, y que todos los días se emplean a fondo en resolver los problemas de los empresarios y de los clientes, abriendo la puerta a caigan chuzos de punta o no, con la Filomena o con lo que sea, porque pueden con todo. La verdad es que esos, al final, los equipos con los que contamos son los que hacen posible que hagamos las cosas bien, ¿no?
Así que ellos y yo a vuestra disposición, Ángel, lo que necesitéis y, por supuesto, encantado de seguir respondiendo a las necesidades y preguntas de los empresarios de Madrid. Recíproco, a vuestra disposición y seguimos trabajando juntos. Y te mando un abrazo. Gracias por haber estado aquí esta mañana. Hasta pronto. Cuidaros. Gracias. Cerramos aquí entonces el desayuno. Muchas gracias a todos por asistir. Gracias, Ángel. No sé si seguimos en directo. Cerramos. Nos hablamos. Quedamos pendientes. Me voy para el aeropuerto, como decías. Perfecto. Nos hablamos. Nos hablamos y nos vemos. Tenemos pendiente por ahí reunirnos un día con una comida. Hecho. Cuídate. Buen viaje. Chao. Gracias. Bueno.